Nosotros, el jurado constituido y juramentado en la causa arriba indicada, declaramos que el acusado es culpable del delito de agresión sexual y fijamos la pena en 8 años. ¿Qué miedo da cuando te das cuenta de que las personas que juraron protegerte pueden ser las mismas que te hacen daño? Los policías corruptos son algunas de las cosas que están mal en el mundo. Lo que más les sorprende es cuando se enfrentan a toda la ira de la ley y reciben condenas a cadena perpetua. En este vídeo te mostraré cómo responden a la nueva realidad. Daniel Holtzclaw. El caso del exagente de policía de Oklahoma City. Daniel Holtzclaw es un trabalenguas en más de un sentido, y esto se nota incluso en la gran cantidad de cargos que se le imputaron durante el juicio. Tras ser detenido el 21 de agosto de 2014, Holtzclaw acabó enfrentándose a 36 cargos por violar sexualmente a 13 mujeres mientras estaba de servicio, con delitos que iban desde violación en primer grado a sodomía oral forzada. Antes de las acusaciones, Daniel Holtzclaw era un joven prometedor que se graduó en justicia penal en la Universidad Eastern Michigan en 2010 para seguir los pasos de su padre, el teniente Eric, y convertirse en agente de la ley. Comenzó su carrera como agente de patrulla, haciendo cumplir la ley y velando por la seguridad de los ciudadanos, o al menos eso era lo que creían los incautos habitantes de Oklahoma, hasta que una de sus víctimas presentó una denuncia policial contra él. Jani Lee Gons, una mujer afroamericana de 57 años, denunció que Holtzclaw la había parado en torno a las 2 de la madrugada del 18 de junio de 2014 y le había hecho levantarse la camisa y bajarse los pantalones antes de obligarla a practicarle sexo oral. Esta denuncia dio el pistoletazo de salida a las investigaciones sobre acoso sexual con un interrogatorio de 2 horas de duración, durante el cual Daniel Holtzclaw negó haber agredido a Lee Gons o a cualquier otra persona. Cuando los detectives Kim Davis y Rocky Gregory, de la Unidad de Delitos Sexuales del Departamento de Policía de Oklahoma City, investigaron más a fondo, descubrieron un patrón de abusos y agresiones que se prolongaba durante varios meses. Encontraron más víctimas, todas ellas mujeres afroamericanas, que habían sido objetivo de Holtzclaw. Empezaron a seguir su rastro a partir de la denuncia de una mujer que aseguraba, en mayo de 2014, que un agente la paró y la condujo a una zona apartada antes de obligarla a practicarle sexo oral. La ruta mostrada por la mujer coincidía con la ruta GPS de Holtzclaw esa noche. Los detectives siguieron husmeando y aparecieron una docena más de víctimas, con historias similares de controles de tráfico convertidos en sucesos de acoso sexual. Todas estas mujeres eran afroamericanas, tenían edades comprendidas entre los 17 y los 57 años, procedían en su mayoría de una región pobre de Oklahoma y tenían órdenes de detención o antecedentes penales pendientes. Holtzclaw fue detenido 2 meses después y acusado de 16 y finalmente 36 cargos de delitos sexuales, entre ellos violación en primer y segundo grado, agresión sexual, proxenetismo en exhibición lasciva, acoso y sodomía oral forzada. Su juicio comenzó el 2 de noviembre de 2015 y se declaró inocente de los 36 cargos. Los fiscales procedieron a aportar pruebas de ADN para respaldar sus afirmaciones y acusaciones, ya que se encontraron células de piel que coincidían con las de una de las víctimas en los pantalones de su uniforme, cerca de la cremallera. Las imágenes de vigilancia presentadas durante el juicio corroboraron aún más los testimonios de las víctimas. Los vídeos mostraban a Holtzclaw haciendo paradas no programadas, desviándose de sus tareas asignadas y apuntando a personas concretas. Estas acciones violaban directamente sus responsabilidades como agente de policía. El 10 de diciembre de 2015, Holtzclaw fue declarado culpable de 18 de los 36 cargos y condenado a 263 años de prisión. Mientras se leía su sentencia, se vio a Holtzclaw inclinando la cabeza y llorando, aunque se desconoce si las lágrimas eran de remordimiento o simplemente por la pérdida de su libertad. Parecía murmurar en voz baja las palabras «yo no lo hice», mientras le acompañaban desde su asiento. Derek Chauvin. Derek Chauvin no necesita mucha presentación. Chauvin es el exagente de policía acusado y condenado por la muerte de George Floyd. Todo comenzó el 25 de mayo de 2020, cuando salió a la luz un vídeo en el que se veía a Chauvin arrodillándose sobre el cuello de George Floyd, un hombre negro desarmado, durante más de 9 minutos durante un arresto. El vídeo se hizo rápidamente viral, provocando indignación y protestas en todo Estados Unidos y en todo el mundo. El incidente abrió un debate nacional sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, y las calles se llenaron de peticiones de justicia. Mientras el mundo observaba horrorizado, Chauvin fue despedido rápidamente del Departamento de Policía de Minneapolis y acusado de asesinato no intencionado en segundo grado, homicidio en segundo grado
y asesinato en tercer grado. El juicio, que tuvo lugar en la primavera de 2021, fue seguido de cerca por millones de personas, ya que se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la rendición de cuentas. La acusación presentó un caso convincente, destacando el uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de Chauvin, mientras que la defensa argumentó que la muerte de Floyd fue consecuencia de problemas de salud subyacentes y del consumo de drogas. Tras semanas de apasionantes declaraciones de testigos, expertos médicos y emotivos testimonios de los seres queridos de George Floyd, el jurado llegó a un veredicto el 20 de abril de 2021. Derek Chauvin fue declarado culpable de todos los cargos, marcando un momento significativo en la historia de la responsabilidad policial. La vista de sentencia, que tuvo lugar varias semanas después, fue un acontecimiento muy esperado. Fue una oportunidad para que el juez considerara la gravedad de las acciones de Chauvin y determinara un castigo apropiado. La sala del tribunal se llenó de tensión y expectación mientras el mundo esperaba ver cómo reaccionaba Chauvin ante las consecuencias de sus actos. El día de la sentencia, Chauvin fue condenado a 270 meses, 22 años y medio. Al comenzar la vista de sentencia, el ambiente en la sala era palpable. Derek Chauvin, vestido de traje, estaba sentado tranquilamente en la mesa de la defensa, con los ojos fijos en el juez. El peso del momento parecía pesar sobre él. Cuando el juez leyó la sentencia, la expresión de Chauvin permaneció estoica, pero en sus ojos podía verse un destello de emoción. La realidad de pasar más de 2 décadas entre rejas por su papel en la muerte de George Floyd se estaba imponiendo por fin. La gravedad de sus actos y el impacto que habían tenido en la familia de Floyd y en la comunidad eran innegables. Las lágrimas parecían brotar de los ojos de Chauvin mientras escuchaba las palabras del juez. Fue una breve muestra de vulnerabilidad de un hombre que había mostrado escasos remordimientos a lo largo del juicio. La reacción de Chauvin contrastaba con su comportamiento durante el juicio, en el que se mostró distante y poco afectado por los emotivos testimonios y las pruebas presentadas contra él. Pero ahora, enfrentado a la realidad de su castigo, el peso de sus actos parecía pesar sobre él. A lo largo del juicio y de la vista de sentencia, las emociones de Chauvin fueron difíciles de leer, ya que llevaba una mascarilla según la normativa COVID-19. Michael Daughtry, ex policía de Edison, ha sido condenado a 20 años de prisión por orquestar una serie de complots de represalia contra quienes se cruzaron en su camino, incluidos compañeros. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Daughtry lanzó una bomba incendiaria contra la casa de su supervisor, lo que condujo a su condena y posterior sentencia. La sentencia, que tuvo lugar en New Brunswick, fue presidida por el juez del Tribunal Superior Pedro Jiménez, quien calificó la etapa de Daughtry como agente de policía de fraude total. Todo empezó en la tranquila ciudad de Edison, donde Michael Daughtry ejerció como agente de policía durante una década. Pero tras la placa, Daughtry albergaba una ira profundamente arraigada y una sed de venganza contra quienes se cruzaban en su camino, incluso contra sus compañeros. El reino del terror de Daughtry llegó a su punto álgido cuando orquestó una serie de planes de represalia que culminaron en un espeluznante acto de violencia. Prendió fuego a la casa de su supervisor, dejando a la comunidad aterrorizada y a sus víctimas luchando por salvar sus vidas. La noche de mayo de 2013 quedará grabada para siempre en la memoria de la familia Anderko. Mientras dormían plácidamente en su casa, Daughtry se acercó al amparo de la oscuridad, armado con un arma mortal. Encendió la bomba incendiaria y desató una oleada de terror sobre la desprevenida familia. 5 Anderko, incluido el propio subjefe Mark Anderko, se vieron obligados a huir para salvar sus vidas mientras las llamas devoraban su hogar. La depravación de las acciones de Daughtry conmocionó a la comunidad, que se preguntaba cómo alguien que había jurado proteger y servir podía cometer un acto tan atroz. El fiscal adjunto Russell Curley describió las acciones de Daughtry como vengativas y carentes de cualquier atisbo de remordimiento. La falta de empatía de Daughtry por las vidas que puso en peligro fue asombrosa, y Curley argumentó que debía caer sobre él todo el peso de la ley. Presidiendo el caso, el juez del Tribunal Superior Pedro Jiménez se hizo eco de los sentimientos de Curley. Calificó las acciones de Daughtry de depravadas y subrayó que no se trataba de una decisión tomada de improviso. Daughtry había planeado y ejecutado cuidadosamente el atentado, plenamente consciente de que estaban en juego vidas inocentes. A lo largo del juicio, la defensa de Daughtry trató de presentarlo como una víctima de las circunstancias, alegando que había sido coaccionado por sus compañeros para cometer los crímenes. Pero las pruebas contaban una historia distinta,
la de un hombre consumido por la sed de venganza y dispuesto a hacer lo que fuera para protegerse. Cuando las víctimas subieron al estrado para compartir sus desgarradoras experiencias, la reacción de Dotro fue poco menos que chocante. Permaneció estoicamente sentado, sin mostrar ningún signo de remordimiento o empatía por el dolor que había causado. A lo largo del juicio, Dotro mostró una total falta de remordimiento y una escandalosa indiferencia por las consecuencias de sus actos, incluso después de su condena. Al término de la vista, el juez Pedro Jiménez se dirigió directamente a Dotro, calificándolo de monstruo manipulador que arrastró a su esposa a una vida oscura. Las palabras del juez reflejaron la gravedad de las acciones de Dotro y el impacto que tuvieron en quienes le rodeaban. El fiscal del condado de Middlesex, Andrew Carey, elogió la sentencia, afirmando que habían conseguido eliminar del cuerpo de policía de Edison a un agente cancerígeno. Marcus Eberhard. En un juicio que ha acaparado gran atención, dos exagentes de policía de East Point, Howard Weems y Marcus Eberhard, han sido acusados de asesinato. La fiscalía alega que estos agentes utilizaron repetidamente sus pistolas paralizantes contra Gregory Townes, lo que finalmente provocó su trágica muerte, a pesar de sus súplicas de auxilio. Tras un exhaustivo día de deliberaciones, el jurado acaba de emitir su veredicto, declarando a Marcus Eberhard culpable de todos los cargos y a Howard Weems culpable de 4 de los 10 cargos. En abril de 2014 se recibió una llamada por una disputa doméstica y los agentes Eberhard y Weems fueron enviados al lugar. No sabían que esta llamada aparentemente rutinaria se convertiría en una tragedia que sacudiría a la comunidad hasta sus cimientos. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con una situación caótica y tensa. Gregory Townes, un hombre de 24 años, estaba implicado en la disputa. Los testigos informaron de que Townes parecía agitado y alterado, pero los agentes mantuvieron la calma e intentaron calmar la situación. Según la acusación, cuando Eberhard y Weems intentaron detener a Townes, este intentó huir desesperadamente. Los agentes lo alcanzaron rápidamente y consiguieron esposarlo, pero fue entonces cuando las cosas empeoraron. Townes, visiblemente agotado y luchando por recuperar el aliento, suplicó a los agentes que le informaran de que no podía mantenerse en pie y que estaba en peligro. En lugar de proporcionarle la atención médica necesaria o pedir ayuda, la fiscalía alega que Eberhard y Weems tomaron una decisión chocante. Decidieron utilizar sus pistolas Taser contra Townes. La sala no salía de su asombro cuando la fiscalía presentó las pruebas de la actuación de los agentes. Los testigos declararon que oyeron a Townes gritar de dolor mientras las descargas eléctricas recorrían su cuerpo. A pesar de sus súplicas de clemencia, los agentes siguieron electrocutándolo, sin tener en cuenta el deterioro de su estado. La fiscalía argumentó que Eberhard y Weems mostraron un desprecio absoluto por la vida humana, haciendo un uso excesivo de la fuerza cuando era totalmente innecesario. Sostienen que los agentes hicieron caso omiso de las súplicas de ayuda de Townes, lo que en última instancia provocó su prematura muerte. La defensa, por su parte, argumentó que Eberhard y Weems simplemente siguieron el protocolo y actuaron en defensa propia. El juicio duró semanas, en las que ambas partes presentaron sus pruebas y llamaron a declarar a los testigos. El jurado, compuesto por 5 mujeres y 7 hombres, estudió detenidamente los hechos y los testimonios antes de emitir su veredicto. Tras un día de intensas deliberaciones, el jurado emitió su impactante veredicto. Marcus Eberhard ha sido declarado culpable de todos los cargos, mientras que Howard Weems ha sido declarado culpable de 4 de los 10 cargos. Eberhard ha sido condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años por los cargos de asesinato y agresión con agravantes. Tiene una condena concurrente de 5 años por la violación del juramento del cargo. Weems, por su parte, fue condenado a 5 años de prisión, con 18 meses por cumplir, por los cargos de homicidio involuntario y conducta temeraria. Weems dijo lo siguiente: «Siento que ocurrirá este incidente. Siento que no haya nada que pueda decir que les permita tener perdón». Sin embargo, Eberhard no mostró ninguna reacción ante el veredicto o la sentencia. Permaneció tranquilo y estoico, tanto en la expresión facial como en el resto del lenguaje corporal. Daniel Saylor. En enero de 2011, Daniel Saylor, el estimado jefe de policía de Windermere, fue arrestado, enviando ondas a través de la comunidad unida. Las acusaciones contra Saylor eran poco menos que horripilantes. Se le acusaba de encubrir acusaciones de abusos sexuales a menores contra su amigo íntimo, Scott Frederick Bush. El jefe de policía de Windermere, Daniel Saylor, ha sido detenido por cargos de mala conducta y obstrucción a la justicia. Las acusaciones se refieren a su presunta implicación en el encubrimiento de las acusaciones de abusos sexuales contra Scott Frederick Bush, un destacado miembro de la comunidad. Este escándalo dejó a los residentes atónitos y cuestionando la integridad de su departamento de policía.
La detención de un alto cargo de las fuerzas de seguridad conmocionó a la comunidad. Muchos habían confiado en Saylor para que protegiera y sirviera, pero ahora se cuestionaban sus verdaderos motivos. Al difundirse la noticia, empezaron a circular rumores de corrupción y abuso de poder. Las acusaciones contra Saylor no se tomaron a la ligera. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida inició una investigación exhaustiva de las acusaciones, decidido a descubrir la verdad. A medida que se desarrollaba la investigación, iban apareciendo detalles más inquietantes que dibujaban el retrato de un hombre que había abusado de su posición de poder. La fiscalía declaró que creía que el jefe Saylor no solo no había investigado adecuadamente las acusaciones contra el señor Bush, sino que había trabajado activamente para encubrirlas. No perdieron tiempo en presentar pruebas que dejarían atónito al jurado. Los testigos subieron al estrado y relataron las conversaciones que habían mantenido con Saylor, revelando sus presuntos intentos de restar importancia a la gravedad de las acusaciones contra Bush. Hubo versiones de que el jefe Saylor dijo que las acusaciones contra Bush carecían de fundamento y que no era necesario seguir investigando. Su actitud desdeñosa hacia acusaciones tan graves había dejado a los testigos, como mínimo, conmocionados. Se había citado al ex jefe Saylor, mencionando explícitamente que había recibido recomendaciones de organismos externos para que no presentara cargos contra el señor Bush. Parecía que intentaba proteger a su amigo a toda costa. La defensa, dirigida por el abogado William McClellan, intentó poner en duda los argumentos de la acusación, alegando que Saylor simplemente actuaba basándose en la información que le habían facilitado sus agentes, y afirmando que no tenía motivos para creer que el señor Bush hubiera cometido ninguna infracción. Intentó pintar un cuadro en el que Saylor también era víctima de un engaño. Sin embargo, la fiscalía se apresuró a rebatir estas afirmaciones, poniendo de relieve incoherencias en el propio testimonio de Saylor durante el juicio. La acusación afirmó que el jefe Saylor subió al estrado y mintió a sabiendas para proteger a su amigo, que socavó la credibilidad de las víctimas y obstruyó la justicia, una traición al propio juramento que hizo de defender la ley. Tras semanas de intenso dramatismo, el jurado deliberó durante poco más de una hora antes de emitir su veredicto sobre el cargo de perjurio en un proceso oficial con pena capital. El juez no perdió tiempo en dictar sentencia. Saylor fue condenado a 8 años de prisión en una cárcel estatal, lo que supuso el fin de su otrora respetada carrera. Saylor suplicó clemencia, con voz temblorosa, alegando que creía que sus palabras iniciales eran ciertas y que había servido a su país durante muchos años, pero su petición de clemencia cayó en saco roto mientras se lo llevaban esposado. Aaron Dean. Era una tranquila noche del 12 de octubre de 2019 en Fort Worth, Texas, cuando se desató la tragedia. A Tatiana Jefferson, una mujer negra de 28 años, estaba en casa con su sobrino de 8 años, Zion, disfrutando de una noche de videojuegos. Pocos sabían que sus vidas estaban a punto de hacerse añicos. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, la policía recibió una llamada no urgente en la que se informaba de una puerta abierta en el domicilio de Jefferson. En respuesta a la llamada, Aaron Dean, acompañado de otro agente, llegó al lugar. En lugar de aparcar cerca de la vivienda y seguir el protocolo adecuado, Dean se acercó a la casa sin anunciar su presencia como agente de policía. Dentro de la vivienda, Jefferson oyó ruidos en el exterior y empezó a sospechar. Sospechó que se trataba de un posible robo y decidió tomar cartas en el asunto. Cogió su pistola y se acercó cautelosamente a la ventana, sin ser consciente del peligro que le aguardaba. Cuando Dean se asomó por una puerta abierta, observó el desorden que había en el interior de la vivienda e inmediatamente supuso que se estaba produciendo un robo. En cuestión de segundos, sus vidas dieron un giro espeluznante. Dean, sin anunciar su presencia ni dar ninguna advertencia, gritó: ¡Manos arriba! ¡Enséñame las manos!, antes de disparar un solo tiro a través de la ventana. La bala alcanzó a Jefferson, acabando instantáneamente con su vida y traumatizando para siempre a Zion, que presenció la horrible escena ante sus jóvenes ojos. El experto forense en vídeo declaró posteriormente que solo transcurrió medio segundo entre las órdenes de Dean y el disparo mortal. Fue una fracción de segundo que lo cambió todo, dejando a una familia destrozada y a una comunidad indignada. Las secuelas del tiroteo estuvieron llenas de conmoción e incredulidad. Dean, consciente de la gravedad de sus actos, dimitió del departamento de policía antes de ser detenido. El jefe de policía de Fort Worth, Ed Krause, reveló que Dean estaba a punto de ser despedido por violar supuestamente múltiples políticas del departamento, pero el daño ya estaba hecho. Al difundirse la noticia del trágico incidente, la comunidad exigió respuestas y justicia para Tatiana Jefferson. El caso acaparó la atención nacional,
poniendo de relieve el problema de la brutalidad policial y la necesidad de que las fuerzas del orden rindan cuentas. El equipo de defensa de Dean argumentó que creía que se enfrentaba a una fuerza letal cuando vio a Jefferson con una pistola, lo que justificaba el uso de la fuerza letal como respuesta. Sin embargo, incluso el propio Dean admitió en el estrado que sus acciones constituían un mal trabajo policial. El jurado, tras unas 13 horas de deliberaciones, decidió condenar a Dean por homicidio involuntario, un delito grave de segundo grado tipificado en el Código Penal de Texas. El impactante veredicto dejó a muchos cuestionando el sistema de justicia y el valor que se da a las vidas de los negros. La acusación y la defensa presentaron sus argumentos en la fase de sentencia, y el jurado dictó finalmente una condena de más de 11 años de prisión para Aaron Dean. Ashley Carr, hermana de Jefferson, pronunció posteriormente una contundente declaración de impacto sobre la víctima, en la que expresó su profunda pérdida y la injusticia de la prematura muerte de su hermana. Carr declaró que su hermana no había hecho nada malo, pero que había sido asesinada en su propia casa. Las palabras de Carr resonaron en la sala, con una voz llena de dolor y frustración. Me compadezco de su ignorancia. No sabes lo suficiente como para avergonzarte. No eres lo suficientemente consciente de ti mismo como para comprender tu responsabilidad en este acto malvado. Mientras Carr hablaba, Dean permanecía en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Aaron Russell. El ex ayudante del sheriff Aaron Russell, de 25 años, se declaró culpable de homicidio voluntario por la muerte a tiros de Nicholas Bills, de 36 años. Los hechos ocurrieron el 1 de mayo de 2020, cuando Bills fue detenido por un guarda del parque estatal en el casco antiguo de San Diego. Nadie sabía que esta detención rutinaria daría un giro devastador. Aquel fatídico día, Bills se encontraba en el asiento trasero del coche del guardabosques, camino de la cárcel del centro de la ciudad. Pero al llegar al centro, se desató el caos. Bills consiguió escabullirse del asiento trasero y corrió hacia el norte por Front Street, desesperado por escapar de las garras de la ley. Las imágenes de vigilancia captaron el angustioso momento en que Aaron Russell, que casualmente se dirigía a trabajar a la cárcel, presenció la huida de Bills. En cuestión de segundos, Russell tomó una decisión que cambiaría el curso de la vida de ambos para siempre. Russell, armado con el arma que le había proporcionado el departamento, disparó 5 veces contra Bills, alcanzándole 4 veces. Una bala atravesó el lado izquierdo de la espalda de Bills, sellando su trágico destino. Las impactantes imágenes se reprodujeron durante la vista preliminar de Russell en el Tribunal Superior de San Diego, dejando a los presentes en la sala y a todo el país con la boca abierta. El tiroteo marcó un momento importante en la historia del condado de San Diego, ya que era la primera vez que un agente de las fuerzas del orden era acusado de asesinato por la muerte a tiros de un sospechoso. Sin embargo, a medida que se desarrollaba el caso, la acusación contra Russell se redujo a homicidio voluntario, una decisión que pronto encendería una tormenta de controversia. En enero de 2022, Aaron Russell se declaró culpable, admitiendo que creía irrazonablemente que él u otra persona corrían peligro inminente de morir o de sufrir lesiones corporales graves cuando vio a Bills huyendo de la cárcel. Russell reconoció que cometió un grave error de cálculo y que el uso inmediato de la fuerza letal fue innecesario, pero su abogado, Michael Begovich, argumentó que Russell reaccionó de buena fe, señalando señales de peligro percibidas que nadie más advirtió. Begovich sugirió que unas esposas plateadas que colgaban de la muñeca de Bills podrían haberse confundido con una pistola, lo que llevó a Russell a creer que era necesario el uso inmediato de la fuerza letal. Dijo que Aaron Russell reaccionó a la situación que se le presentó en un incidente que duró apenas 12 segundos, respondiendo a lo que él creía que era una amenaza real. El dramatismo de la sala se intensificó cuando el juez sopesó las opciones de sentencia. La acusación pedía 6 años de prisión, mientras que la defensa abogaba por la libertad condicional, haciendo hincapié en la corta edad de Russell, su falta de antecedentes penales y la ausencia de mala intención. Al final, el juez decidió imponer una condena condicional de 3 años como condición para la libertad condicional. Esto significa que si Russell incumpliera alguna de las condiciones, podría enfrentarse a penas de prisión. El juez justificó esta decisión destacando la juventud de Russell, su falta de formación y la ausencia de antecedentes penales. Entre lágrimas y arrepentido, Russell dejó lo siguiente a la familia de Bills. Todavía me atormentan los acontecimientos del 1 de mayo de 2020. Los sí, consumen mis pensamientos cada día. Solo puedo hablar desde mi corazón cuando digo que lamento profundamente su pérdida. Siento la pena y el dolor que os he causado. Eric de Valkenaere. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el ex detective de la policía de Kansas City, Eric de Valkenaere,
se encuentra en el centro de un juicio de alto nivel, al ser juzgado por asesinato. El caso gira en torno al tiroteo mortal de Cameron Lamb, un hombre negro de 26 años que estaba metiendo una camioneta en un garaje. El incidente, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2019, ha encendido una conversación nacional sobre la conducta policial y el sesgo racial en la aplicación de la ley. Los eventos que se desarrollaron en ese fatídico día de diciembre de 2019 comenzaron con un informe de una camioneta robada y una disputa doméstica. Eric de Valkenaer, un ex-detective de la policía de Kansas City, y su compañero, Troy Schwalm, fueron asignados para investigar el incidente que involucraba a Cameron Lamb, un hombre negro de 26 años. Todo empezó cuando la novia de Lamb denunció que éste la había perseguido en la camioneta robada. Preocupada por su seguridad, la policía estaba decidida a detener a Lamb y llevarlo ante la justicia. De Valkenaer y Schwalm, vestidos de paisano, siguieron los movimientos de Lamb hasta su propiedad. Cuando llegaron al lugar, la tensión era máxima. Los detectives se acercaron a Lamb, que estaba metiendo su camioneta en un garaje. Fue en ese momento cuando la situación dio un giro mortal. Según el testimonio de Valkenaer durante el juicio, Lamb apuntó a Schwalm con una pistola, por lo que el ex detective no tuvo más remedio que abrir fuego. En una fracción de segundo, de Valkenaer disparó su arma y mató a Lamb. El sonido de los disparos rompió la calma del vecindario, dejando a los testigos conmocionados e incrédulos. La fiscalía presentó un caso convincente, argumentando que las acciones de Valkenaer eran injustificadas y violaban los derechos constitucionales de Lamb. Hicieron hincapié en que los detectives no tenían motivos fundados para creer que Lamb hubiera cometido un delito, ni orden de detención, ni orden de registro o consentimiento para estar en su propiedad. La fiscalía también alegó que el arma encontrada cerca de la camioneta de Lamb fue colocada y que la escena del crimen fue montada. La defensa, dirigida por la abogada Molly Hastings, trató de presentar a Valkenaer como un agente entregado que tomó una decisión en una fracción de segundo para proteger la vida de su compañero. Argumentaron que Lamb supuso una amenaza al apuntar con un arma a Schwalm, por lo que Valkenaer no tuvo más remedio que emplear la fuerza letal. La defensa presentó testimonios de familiares, amigos y antiguos compañeros en los que se describía a Valkenaer como un agente ejemplar con una carrera sobresaliente. Finalmente, tras semanas de intensos procedimientos, llegó el momento de la verdad cuando el juez J. Dale Youngs pronunció su veredicto. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el juez Youngs condenó a Valkenaer por homicidio involuntario en segundo grado y acción criminal armada. La vista para dictar sentencia tuvo lugar poco después del veredicto. Los fiscales recomendaron una pena de 9 años de prisión para Valkenaer, haciendo hincapié en la gravedad de los cargos y la necesidad de rendir cuentas. La defensa, sin embargo, abogó por una sentencia más indulgente, destacando la vida y carrera ejemplares de Valkenaer. El juez Youngs condenó a Valkenaer a 6 años de prisión. La sentencia incluía 3 años por homicidio involuntario y 6 años por acción criminal armada, que se cumplirían simultáneamente. La sentencia del juez dejó a muchos con la sensación de que no se había hecho justicia del todo, mientras que otros la consideraron un paso en la dirección correcta. Mientras se leía la sentencia, Valkenaer permaneció inmóvil, con un rostro que revelaba una mezcla de emociones, tristeza y tal vez remordimiento. Craig Peyer. Cara Knott, una prometedora estudiante de la Universidad Estatal de San Diego, desapareció mientras conducía desde la casa de su novio en Escondido, California, a la de sus padres en El Cajón. Al día siguiente, su coche apareció en una carretera sin salida, en la salida de Mercy Road de la I-15, en el condado de San Diego. Fue un descubrimiento espeluznante que llevaría a los investigadores por un retorcido camino de engaños y traiciones. El responsable de la prematura muerte de Cara no era otro que Craig Peyer, agente de policía y veterano de 13 años de la Patrulla de Carreteras de California. El juicio de Peyer revelaría una espeluznante pauta de comportamiento depredador y abuso de poder, ya que se dirigía a mujeres a lo largo de la interestatal y les hacía siniestras insinuaciones. Pero fue Cara Knott quien pagó el precio más alto por sus oscuros deseos la noche del 27 de diciembre de 1986. Peyer, de servicio en un coche patrulla de la CHP, indicó a Cara que se saliera de la autopista en una rampa de salida aislada e inacabada. Era una trampa, cuidadosamente orquestada por un hombre que había estado buscando mujeres a lo largo de la interestatal para sus siniestros deseos. En un acto desesperado de defensa propia, Cara se defendió. Acuchilló y arañó la cara de Peyer, dejando marcas visibles de su resistencia. Pero la furia de Peyer no tenía límites. En un arrebato de furia violenta, la apaleó con la linterna, y cuando eso no fue suficiente, recurrió al acto supremo de brutalidad, el estrangulamiento.
La vida de Kara fue cruelmente apagada por las manos de un hombre que había jurado proteger y hacer cumplir la ley. Su cuerpo, ya sin vida, fue arrojado cruelmente al borde de un puente abandonado, donde permanecería oculto al mundo. La oscuridad de aquella noche ocultó el atroz crimen que había tenido lugar. Pero Peyer no sabía que sus actos no pasarían desapercibidos. Los engranajes de la justicia se pusieron en marcha y comenzó la búsqueda de Kara Knott. El análisis forense de la cuerda, encontrada en el coche patrulla de Peyer, coincidió con las marcas de la cuerda alrededor del cuello de Kara, vinculándolo al crimen, y una fibra de rayón dorada distintiva, encontrada en el vestido de Kara, fue rastreada hasta un parche de hombro usado por Peyer en su uniforme de la CHP. Las huellas de los neumáticos en el puente, donde se descubrió el cuerpo de Kara, mostraban signos de una salida precipitada, dejando marcas negras en el pavimento, y una gota de sangre encontrada en una de las botas de Kara coincidía con el grupo sanguíneo de Peyer y otros marcadores genéticos. Las pruebas se acumulaban y mostraban la imagen de un hombre que había traicionado la confianza depositada en él. El juicio que siguió fue un angustioso viaje a las profundidades de una mente depravada. El primer juicio se saldó con un jurado en desacuerdo, pero tras un nuevo juicio, Peyer fue declarado culpable de asesinato, lo que supuso la primera condena por asesinato de un agente de la CHP en servicio. El 4 de agosto de 1988 fue condenado a una pena de 25 años a cadena perpetua, una pequeña medida de justicia por la vida que había segado. Durante todo el proceso, Peyer apenas mostró emoción, aparentemente ajeno a la gravedad de la situación. Era como si creyera que podía eludir las consecuencias de sus actos. Peyer siguió afirmando su inocencia y se negó a proporcionar una muestra de ADN que podría exonerarle. Gracias al largo brazo de la ley, el final no fue a su favor. Es curioso cómo estos policías no esperaban obtener duras condenas, a pesar de su desprecio por la ley. Si te ha gustado este vídeo, deberías disfrutar con los que tienes en tu pantalla. Haz clic y descúbrelo.